Hoy vamos a trabajar razones trigonométricas de ángulos agudos. Para eso hay que considerar los siguientes conceptos previos, que son los siguientes. Dado un triángulo rectángulo, las medidas de sus ángulos agudos son complementarios, es decir, la suma de los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo suman 90 grados o pi medios radianes. Y además las longitudes de los lados cumplen con el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más c al cuadrado es igual a b al cuadrado. Y esto ya lo vamos a ampliar en unos momentos más. Triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo que posee un ángulo recto. Es decir, es un triángulo donde vas a encontrar el cuadradito adentro, como observas acá. Ese cuadradito que observas ahí en la esquina inferior derecha nos indica que este triángulo tiene un ángulo cuya medida es 90 grados. Y los otros dos ángulos son ángulos agudos, es decir, son ángulos que miden entre 0 y 90 grados. Este ángulo recto nos va a indicar algo importante en un triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. Recuerda que los lados de un triángulo rectángulo son la hipotenusa y los otros dos lados se le llaman catetos. Lo importante aquí es saber identificar quién es la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Ok? La hipotenusa siempre es el lado opuesto del ángulo recto. A eso le llamamos hipotenusa. Y los otros dos lados serían los catetos. Profe, ¿y quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente? No. El cateto adyacente y el cateto opuesto aparece cuando se trabaja con un determinado ángulo agudo. Pero de manera general, en un triángulo rectángulo tenemos catetos e hipotenusa. Y la hipotenusa, como te decía, es el lado opuesto del ángulo recto. Y esos dos ángulos, tita y beta, son los ángulos agudos. Y algo adicional, la hipotenusa es el lado de mayor longitud en un triángulo rectángulo. ¿Ok? La hipotenusa siempre es el lado mayor de un triángulo rectángulo. Y como te dije hace un momento, la suma de las medidas de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo es 90 grados o pi medios radianes. Teorema de Pitágoras. Para plantear el teorema de Pitágoras debe haberte quedado claro quiénes son los catetos y cuál es la hipotenusa, ya que el orden es importante en el momento de armar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice este teorema? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Es decir, cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, con eso vamos a hacer un ejemplito por acá. Ejemplo uno. Tenemos un triángulo rectángulo donde sus lados son 13, 12 y nos falta uno de los lados. Como te dije hace un rato, es fundamental identificar quién es la hipotenusa, porque en este caso el triángulo está en la misma posición que el de arriba, pero en los problemas el triángulo rectángulo puede aparecer en diferentes posiciones y ahí es importante que te haya quedado claro cómo identificar la hipotenusa. Por ejemplo, en esta figura, la hipotenusa mide 13, ya que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, y el lado opuesto al ángulo recto es aquel lado cuya medida es 13. Entonces, el teorema de Pitágoras se plantearía así, ¿no? Cateto al cuadrado, 12 al cuadrado, más el otro cateto que está midiendo x, no conocemos su medida, más x al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Y esta es una ecuación súper sencilla. 144 más x al cuadrado es igual a 169. Restamos 144, nos quedaría que x al cuadrado es igual a 25, extraemos la raíz cuadrada y obtenemos que la longitud del cateto que nos está faltando es 5. Y aquí he tratado de modificar la posición de los triángulos rectángulos, porque como te dije,
Es usual que, por ejemplo, muchos digan que en el ejemplo 3 la hipotenusa mide 4 y no es así. Es por eso que debe quedarte claro cómo identificar la hipotenusa. En el ejemplo 2 la hipotenusa sería aquel lado que desconocemos, ¿no? O sea, X sería la longitud de la hipotenusa. Y en el ejemplo 3 la hipotenusa sería aquel lado cuya longitud es 8, porque es el opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, planteando el teorema de Pitágoras, en el ejemplo 2 nos quedaría 25 al cuadrado más 2 raíz de 26 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y ojo, en trigonometría es usual trabajar con expresiones como la que observas aquí: 2 raíz de 26, 3 raíz de 2, 4 raíz de 3, etcétera. Entonces es importante saber manejarlas. Si yo lo elevo al cuadrado, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, 25 al cuadrado es algo súper sencillo de operar: 25 por 25, que me daría 625. ¿Y cómo resolvería 2 raíz de 26 al cuadrado? Bueno, aquí he tratado de hacerlo paso a paso, pero tú ya con la práctica puedes hacerlo directamente. Ese exponente afecta a ambos factores. Se afecta al 2 y también afecta a raíz de 26. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4 y raíz de 26 al cuadrado es 26. Y 4 por 26 es 104. 625 más 104 es 729 y la raíz cuadrada de 729 es 27. Ejemplo 3. Como te decía, la hipotenusa es el lado cuya longitud es 8. Entonces el teorema de Pitágoras sería x al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. Súper sencillo en este caso de operar. X al cuadrado más 16 igual a 64, restamos 16 y obtenemos que x al cuadrado es igual a 48. Y acá viene el detalle. Ya, profe, ahora sacamos raíz cuadrada. Pero 48, la raíz cuadrada es 24. No, mucho cuidado. Raíz cuadrada no es sacar la mitad. Raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo te dé 48. Y 24 no es, porque 24 por 24 no me da 48. Entonces, ¿cómo voy a hacer con este número? Bueno, es usual que en algunos casos, cuando la raíz no es exacta, se pueda acomodar esta expresión adecuadamente. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, nosotros aquí debemos sacar la raíz cuadrada a 48 y sabemos que no es exacta. No lo voy a dejar como decimal, aunque en sí, a nivel universitario, lo harías con calculadora y listo, ¿no? Pero a nivel secundaria, a nivel pre, lo que hacemos es acomodar de la siguiente manera. Ese 48 lo voy a separar en dos números que multiplicados me den 48. ¿Ok? Pero no voy a elegir cualquier par de números. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo que 48 es 24 por 2, yo necesito que uno de los dos números al menos tenga raíz cuadrada exacta. Si yo lo separo como 24 por 2, 24 no tiene raíz cuadrada exacta y 2 tampoco. Así que no me conviene. Podría ser entonces, profe, 6 por 8. 6 por 8 es 48, pero ni 6 ni 8 tienen raíz cuadrada exacta. Entonces no me conviene. ¿Qué podría ser? Entonces utilizo 16 por 3. 16 sí tiene raíz cuadrada exacta. 3 no. Ojo, no necesito que ambos tengan raíz cuadrada exacta, solamente uno de ellos. Entonces, en este caso, 16 tiene raíz cuadrada exacta y me quedaría, por lo tanto, lo siguiente. Raíz cuadrada de 48 es igual a la raíz cuadrada de 16 por 3. Pero por propiedad de radicales, le sacamos la raíz cuadrada a cada uno de estos números. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y la raíz cuadrada de 3, profe, eso queda igual. Eso se queda como raíz de 3. Y entonces el valor de x es 4 raíz de 3. Ujú, ujú. Y acá también tenemos un ejemplo clásico y básico de cómo aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso yo no puedo aplicar el teorema de Pitágoras directamente en toda la figura, ¿no? Pues, aquí hay varios triángulos rectángulos, ¿no? Como si fuese una escalerita. Entonces, ¿qué es lo que haría? Hay que observar bien la figura por donde me conviene empezar. Usualmente, si queremos utilizar el teorema de Pitágoras, necesito como dato dos lados y que me falte solamente uno de ellos. En el triángulo rectángulo que está aquí, en este triángulo rectángulo, solamente conozco un lado. X es una incógnita y el otro lado no lo conozco, así que no me conviene iniciar por acá. ¿Dónde debo iniciar? Aquí, porque acá sí conozco dos lados. Entonces comenzamos. En ese triángulo rectángulo, los catetos están midiendo 2 raíz de 2 y raíz de 3.
Aplicamos el teorema de Pitágoras, le voy a poner a la hipotenusa una longitud A, aplico el teorema de Pitágoras y obtendría que el valor de A es raíz de 11. Una vez que tengo el valor de esa hipotenusa, paso al siguiente triángulo rectángulo. Lo sacamos por acá. Y nuevamente aplico el teorema de Pitágoras, me está faltando otra vez la hipotenusa. Le pongo otra letra, una letra B. Aplico el teorema de Pitágoras y obtengo que el valor de B es 4. Paso al siguiente triángulo. Pero en el siguiente triángulo ya no me falta la hipotenusa. Tengo la hipotenusa, tengo un cateto, me falta el otro cateto. Aplicando Pitágoras, mucho cuidado en cómo lo vas a aplicar. No me vayas a decir 4 al cuadrado más 2 raíz de 10 al cuadrado igual a x al cuadrado. No, porque aquí la hipotenusa es 2 raíz de 10. Entonces sería 4 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2 raíz de 10 al cuadrado. Y de ahí obtenemos que el valor de x es raíz de 24, pero aplicando la técnica que te enseñé hace un rato, 24 sería 4 por 6, 4 tiene raíz cuadrada y me quedaría 2 raíz de 6. ¿Ok? Listo. Otro ejemplo clásico del teorema de Pitágoras es el siguiente. Problema que también a veces aparece en geometría en la parte de relaciones métricas. Dice, calcula el valor de x si t es un punto de tangencia. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? El radio de la circunferencia está midiendo 15, entonces, como t es un punto de tangencia, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí inicié con otro paso. He trazado el radio hacia el punto C. Recuerda que el radio en la circunferencia es como la manecilla de un reloj, lo mueves hacia cualquier lugar y va a tener la misma longitud, eso no va a cambiar. Entonces, si trazo el radio hacia el punto C, eso está midiendo 15. Luego, trazo el radio hacia el punto T. Al ser T punto de tangencia, no olvides que por geometría, radio perpendicular a una tangente, perdón, el radio trazado hacia el punto de tangencia, este va a ser perpendicular a la tangente. Por lo tanto, ahí se forma un ángulo recto. Por dato del problema, ABCD es un rectángulo, me doy cuenta, no dice ahí en el enunciado, pero me doy cuenta que esa figura es un rectángulo. Sus ángulos internos miden 90 grados y en un rectángulo los lados opuestos tienen la misma longitud. Si AB mide 6, CD también mide 6. Luego, lo que voy a hacer es prolongar BC. Lo prolongo de tal manera que se corte con el radio. Y ahí, al prolongarlo, se va a cortar también perpendicularmente. Profe, ¿por qué? Porque acá se estaría formando otro rectángulo más. Si acá mide 90, esto 90, obviamente esto también va a medir 90 grados. Y aquí, mira, este 6 lo puedo poner también en esta posición. Y esta X lo puedo poner en esta posición, en esta línea de color celeste. Y eso es lo que voy a hacer. Profe, ¿por qué 9? Recuerda que el radio mide 15. O sea, la línea de color rojo es el radio. Y todo mide 15. Si esta parte mide 6, entonces la otra parte debe medir 9, porque 9 más 6 es 15. Y luego, como te dije, esta X lo pongo acá. ¿Y qué ha pasado? Se ha formado un pequeño triángulo rectángulo donde aplico el teorema de Pitágoras para hallar el valor de X. 9 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. De donde obtengo que el valor de X es igual a 12. Pasamos ahora sí a las razones trigonométricas, que es donde nos vamos a enfocar. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Una razón trigonométrica es la comparación por cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos. ¿Ok? Solamente a uno de ellos. Agudos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo el triángulo rectángulo y solamente voy a trabajar con uno de los ángulos agudos, solamente con uno de ellos, que es tita. Y a partir de él, vamos a indicar lo siguiente. Bueno, sabes que esta es la hipotenusa y aquí recién aparece lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Como estamos trabajando con un ángulo, el cateto que está al frente de ese ángulo es el cateto opuesto. Y el cateto que sobra es el cateto adyacente, que es el que está junto al ángulo. Ahí recién puedes hablarme de cateto opuesto y de cateto adyacente. En un triángulo rectángulo, de manera general, no podemos decir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Para eso debemos de tener un ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo tita. Listo, entonces con eso
presentamos las razones trigonométricas, que son seis. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno de tita es cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de tita es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas tres son las principales, ya que las otras tres que siguen simplemente son las mismas, pero al revés. Es decir, la cotangente de tita es la tangente al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Mira, te das cuenta que los tres que están a la derecha son los tres de la izquierda, pero al revés. Ok, y eso lo vamos a ver en un rato más, que es respecto a las razones trigonométricas recíprocas. Bueno, entonces, una forma práctica de recordar las razones trigonométricas es esto de acá. Puedes tú recordarlo así mentalmente tú puedes tratar de memorizar las seis razones trigonométricas de esta forma. ¿Ok? Bien, un detalle a considerar que usualmente sucede cuando trabajamos con las razones trigonométricas es que se confían en el momento de abreviar. ¿A qué me refiero? Muchos me ponen que la forma de abreviar del coseno es igual a la forma de abreviar de la cosecante. Y no es así. ¿Por qué? Mira, las cinco primeras, porque debes aprenderlo en este orden, ya. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En ese orden aprende. Mira, el seno, su abreviatura es sen, o sea, las tres primeras letras de la palabra seno. Del coseno igualito, las tres primeras letras. Del coseno, cos. De la tangente, tan, las tres primeras letras. Aunque en algunos libros podrás encontrar la tangente simplemente como T y G, ¿ok? Pero ese es tangente. Pero aquí, de forma práctica, utilizamos las tres primeras letras. Para el seno, sen, para el coseno, cos, para la tangente, tan, para la cotangente, cot, para la secante, sec, y en la cosecante no podrías utilizar las tres primeras letras, pues, porque de la cosecante las tres primeras letras forman cos, que sería igual al coseno. Entonces ahí estarías en un problema. Entonces, para eso, la cosecante es la única que se abrevia diferente. La cosecante es C, S, C. ¿Ok? C, S, C, o sea, las tres primeras consonantes. C, S, C. ¿Ok? Bien. Eh, Otra cosa, la cotangente también tiene otra forma de escribir. En algunos libros, más mayormente de nivel universitario, encontrarás que la cotangente lo representan como CTG. ¿Ok? CTG. ¿Ok? Igualito, serían eh, es como la tangente, pero le agregas una letra C adelante. ¿Ok? O sea, TG, pero para la cotangente le agregas una C adelante. Cotangente. Bien, entonces eso debes de memorizarlo. Para trigonometría es necesario y obligatorio que esto lo memorices. Sí o sí. Si no vas a tener problemas en todo el curso. Teorema fundamental de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo son independientes del tamaño del triángulo, es decir, un triángulo pequeño y un triángulo grande, el seno va a ser el mismo, eso no va a cambiar. Entonces nos dice del tamaño del triángulo rectángulo que contiene el ángulo referido, pero sí de la relación entre los lados, según se muestra en la figura. Por ejemplo, aquí tenemos uno, dos, tres triángulos rectángulos donde el seno de tita en los tres triángulos rectángulos siempre va a ser el mismo valor. ¿Ok? Claro que aquí visualmente una línea va a ser más grande que la otra, pero al final ambos van a representar el mismo valor. Por ejemplo, seno de tita en el triángulo más pequeño sería el opuesto a A' sobre la hipotenusa que sería OA'. En el triángulo mediano, el cateto opuesto sería ahora BB' y la hipotenusa sería desde O hasta B'. Y así sucesivamente.
Pero lo que nos dice este teorema es que al final la razón trigonométrica siempre va a ser la misma, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante en los problemas. Observación. Esto también hay algunos ejercicios en los cuales te hablan sobre el mayor ángulo agudo, el menor ángulo agudo. ¿Cuál es esto? ¿Cómo es esto, profe? Mira, si tenemos un triángulo rectángulo, tú sabes que esta es la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es el lado mayor. Siempre es el lado mayor del triángulo rectángulo. Pero cuando hablamos de catetos, ahí hay que tener cuidado. Mira, tenemos luego esos dos ángulos, tita y beta. Si se cumple que, vamos a indicar acá una condición. Si en este triángulo se cumple que el valor de beta es mayor que el valor de tita, entonces el cateto opuesto de beta debe ser mayor que el cateto opuesto de tita. Ojo con eso. Si beta es mayor que tita, el cateto opuesto de beta es mayor que el cateto opuesto de tita. Y esto es un teorema de geometría, que es el teorema de la correspondencia. ¿Ok? Ahí está la justificación. Entonces, mira, si beta es mayor que tita, el opuesto de beta tiene que ser el cateto mayor. Y el otro, efectivamente, sería el cateto menor. Listo. Razones trigonométricas de un semiángulo. Ya, mira, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero hallar, em, si yo quiero, em, perdón, si yo quiero hallar las razones trigonométricas de la mitad de un ángulo, por ejemplo, en este caso tenemos tita, y la mitad sería tita medios, ¿no? Si yo quiero hallar las razones trigonométricas de tita medios, entonces puedo aplicar la siguiente técnica. Mira, tenemos ahí un triángulo rectángulo donde tita es un ángulo agudo. Ahora, si yo quiero hallar las razones trigonométricas de tita medios, lo que voy a hacer es lo siguiente. Paso uno, voy a prolongar el segmento BA. Ese segmento lo voy a prolongar de tal manera que la prolongación, que en este caso es esta parte de color rojo, tenga la misma longitud que la hipotenusa. ¿Ok? Que esta parte sea igual a esta parte. O sea, estos dos miden igual. Eso es lo que voy a hacer como primer paso. Luego, al hacer esto, al hacer esta prolongación, va a ocurrir lo siguiente. Al cerrar la figura, es decir, al trazar CD, este triángulo que se forma, porque mira, aquí simplemente he prolongado, pero si yo cierro CD, el triángulo que se forma va a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque he dicho que la prolongación va a tener la misma longitud que la hipotenusa. Entonces se forma un triángulo isósceles. Si este es un triángulo isósceles, eso significa que estos dos ángulos van a tener la misma medida. Y por geometría sabemos que la suma de estos dos ángulos que están aquí de color azul debe ser tita. Pero como esos dos son iguales, significa que cada uno de ellos debe ser tita medios. Y listo. Y ahí ya tendría entonces, mira, un triángulo rectángulo donde aparece tita medios. Entonces con eso, vamos acá. Aquí ya está todo el triángulo, acá está tita medios. Sabemos que esto es A, B, C, A. Un detalle que se me ha pasado, chicos, aquí. Mira, y esto lo vamos a emplear en los problemas más adelante. Si tenemos un triángulo rectángulo, escúchame bien, si tenemos un triángulo rectángulo, en este caso los vértices son A, B, C. Entonces, es usual que los lados del triángulo rectángulo se representen en función de los vértices, pero con letra minúscula. ¿Cómo así? Por ejemplo, si la hipotenusa, perdón, si el vértice del ángulo recto es B mayúscula, entonces la hipotenusa es B minúscula. Su opuesto es la misma letra, pero en minúscula. Si aquí este vértice es C mayúscula, su opuesto es C minúscula. Si aquí este vértice es A mayúscula, su opuesto es A minúscula. ¿Ok? Listo.
Entonces aquí está. Entonces, si queremos hallar la tangente de tita medios, porque con esto también a la vez justificamos una identidad que se va a ver más adelante en el tema de identidades trigonométricas de ángulo mitad, ¿ok? O ángulo doble también, ahí aparece. Entonces, mira, en esta figura se cumple que la tangente de tita medios es igual a la cosecante de tita menos la cotangente de tita. Pero la pregunta es, ¿por qué, profe? ¿Por qué la tangente de tita medios va a ser igual a la cosecante de tita menos la cotangente de tita? Vamos a la justificación. En el triángulo rectángulo, la tangente de tita medios, tú sabes, por lo que te he dicho hace un rato, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de tita medios? Es A. Porque tienes que fijarte en todo el triángulo, ¿ah? Todo el triángulo. El opuesto es A. ¿Y quién sería el cateto adyacente? La suma de todo esto. B más C o C más B, que sería lo mismo. Pero además, tú sabes que en el triángulo inicial, que era el triángulo ABC, se cumple el teorema de Pitágoras. Es decir, A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Acá está. A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. En el triángulo CBA o ABC. De aquí, resto C al cuadrado. Y acá puedo aplicar una diferencia de cuadrados, ¿no? Y acá esto separarlo en A por A. A al cuadrado es A por A. B al cuadrado menos C al cuadrado sería B más C por B menos C. Y luego hago acá la siguiente maniobra. Este B más C que está multiplicando pasa a dividir. Y este A que está multiplicando también pasa a dividir. Y quedaría así. Que A sobre B más C es igual a B menos C sobre A. Y listo. Entonces vamos a hacer un reemplazo. Mira. Aquí al inicio hemos dicho que la tangente de tita medios es igual a A sobre C más B. Pero acabo de decirles que A sobre B más C es lo mismo a B menos C sobre A. Entonces acá le pongo B menos C sobre A. Puedo separarlo ahora en fracciones homogéneas. B sobre A menos C sobre A. ¿Y quién es B sobre A? Si vamos al triángulo inicial, B sobre A sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y esa es la cosecante de tita. Acá está, cosecante de tita. Menos C sobre A. C sobre A. C es el cateto adyacente y A es el cateto opuesto. Adyacente sobre opuesto, cotangente. Y ahí se comprueba que la tangente de tita medios es la cosecante de tita menos la cotangente de tita. Y además, y esto ya queda para que ustedes puedan quizá demostrarlo, aparte de que la tangente de tita medios es cosecante de tita menos cotangente de tita, la cotangente de tita medios es cosecante de tita más la cotangente de tita. Ahora hablemos sobre los triángulos notables. Triángulo notable de 45 es un triángulo de naturaleza exacta, ¿ok? O sea, sí o sí eh, las longitudes de sus lados son las que voy a mostrar a continuación, exactamente. En el triángulo de 45 y 45, la hipotenusa está midiendo k raíz de 2 y los catetos miden k y k. O también podría decirse numéricamente que los catetos miden 1, 1 y la hipotenusa mide raíz de 2, que es el más simple. Y de ahí planteamos las 6 razones trigonométricas para este triángulo. Seno de 45 sería k sobre k raíz de 2, o sea, es cateto opuesto sobre hipotenusa, que simplificado sería 1 sobre raíz de 2. El coseno va a ser igualito, porque el cateto adyacente también es k y la hipotenusa es k raíz de 2, quedaría 1 sobre raíz de 2. La tangente es k sobre k, porque es opuesto sobre adyacente, y esto me queda 1. La cotangente sería lo mismo, es 1, la secante raíz de 2, y la cosecante también es raíz de 2. Es el único triángulo donde el seno y coseno son iguales, la tangente y la cotangente son iguales, y la secante y la cosecante son iguales. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos el triángulo notable de 37,53. Este triángulo no es exacto, es decir, si buscamos ahí en la bibliografía, los ángulos no miden exactamente 37 y 53. Aproximadamente, o sea, redondeado te sale 37 y 53, pero esa no es la medida exacta de los ángulos de este triángulo. Este es un triángulo cuyos lados son 3, 4, 5. 3, 4 y 5.
Pero como te decía, los ángulos no van a medir exactamente 37 y 53. Estos tienen una medida, creo que es 36 coma y tanto, que ya redondeada es 37. ¿Ok? Ahora, los lados de este triángulo son los siguientes, y aquí hay que tener cuidado con el orden. En el anterior no pasaba nada, pero acá sí. El opuesto de 37 es 3K, el opuesto de 53 es 4K y la hipotenusa es 5K. Recuerda, a la hipotenusa le debe corresponder el mayor valor. O sea, de 3, 4, 5, 5 tiene que ir en la hipotenusa obligatoriamente. Y luego al menor se le debe oponer el menor. O sea, a 37 se le tiene que oponer el menor valor, que sería 3K. Y con eso tenemos las 6 razones trigonométricas, que son 3 seno de 37, 3 quintos, porque acá solamente estoy presentando el de 37. Seno de 37, 3 quintos, coseno de 37, 4 quintos, tangente de 37, 3 cuartos. La cotangente es al revés, la secante es al revés del coseno, y la cosecante también es el recíproco del seno. Pero un detalle, no es necesario memorizar lo que estoy colocando aquí. ¿Qué debes de recordar? Uno, las 6 razones trigonométricas que te presenté, o sea, la definición de las 6 razones trigonométricas que te presenté hace un rato, y luego cómo son los lados del triángulo rectángulo. Y así ya luego mentalmente tú vas a poder deducir cuánto será la tangente, cuánto será la cotangente, cuánto será el seno de cada uno de los ángulos mostrados. No es necesario memorizar todo, si no te asustes y vayas a decir, oh, tengo que memorizarme todo eso. No, simplemente te memorizas las 6 razones trigonométricas y las posiciones de los valores en cada uno de los triángulos rectángulos mostrados. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo quiero el coseno de 53, debo de recordar, coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente de 53? Es 3K. ¿Quién es la hipotenusa? 5K. Y simplificado me queda 3 quintos. De esa forma, tienes que aprenderte las razones trigonométricas, o bueno, debes aprender a calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables. ¿Por qué es importante? Porque en algunos problemas, más adelante, cuando tengamos que resolver, por ejemplo, ecuaciones trigonométricas, yo te puedo preguntar, ¿el seno de qué ángulo es un medio? ¿La tangente de qué ángulo es 3 cuartos? Entonces tú tienes que recordar a qué ángulo le pertenecía ese valor. Triángulo notable de 30 y 60. Este también es un triángulo exacto. ¿Ok? Esto sí es exacto, es decir, los ángulos miden exactamente 30 y 60 grados. ¿Y cómo son los lados de este triángulo? La hipotenusa es 2K, el cateto opuesto de 60 es K raíz de 3 y el cateto opuesto de 30 es K. Este triángulo, mmm, me gustaría que lo aprendan no solamente como 2K, K y K raíz de 3, sino en algunos problemas geométricos. Por ejemplo, es importante trabajarlo de la siguiente manera. Date cuenta que el cateto opuesto de 30 es K y la hipotenusa es 2K. Eso significa que el cateto opuesto de 30 es la mitad de la hipotenusa. De esa forma debes tratar de recordar este triángulo para problemas geométricos. ¿Ok? Si en geometría, eso te ayudaría bastante. Por ejemplo, si la hipotenusa mide 80, el cateto opuesto de 30 mide 40, porque es la mitad. Si la hipotenusa mide 58, entonces el cateto opuesto de 30 es 29, es la mitad. O también puedes hacerlo al revés. Si el cateto opuesto de 30 mide 18, entonces la hipotenusa mide 36, porque tiene que ser el doble. Y el cateto opuesto de 60 sería la mitad, pero multiplicado por raíz de 3. Por ejemplo, si la hipotenusa mide 8, el cateto opuesto de 70 es la mitad, que es 4, pero multiplicado por raíz de 3, es decir, 4 raíz de 3. De esa forma. Entonces, las razones trigonométricas para el seno son las siguientes. Seno de 30 un medio, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, tangente de 30 1 sobre raíz de 3, la cotangente de 30 raíz de 3, secante de 30 2 sobre raíz de 3 y la cosecante de 30 que es 2. Y luego tenemos para 60. Ojo, profe, ¿el seno de 60 y el seno de 30 son lo mismo? No, son valores diferentes. El seno de 30 es un medio. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Es porque el cateto opuesto varía dependiendo del ángulo. Para 30, su cateto opuesto es K,
pero para 60 el cateto opuesto es k raíz de 3. Es por eso que van a tener valores diferentes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego he puesto aquí algunos triángulos adicionales. No he puesto las 6 razones trigonométricas porque ya como te dije, no va a ser necesario que lo memorices ni nada de eso. Tú mismo lo puedes deducir. Tenemos el triángulo de 53 medios, el triángulo de 37 medios, 16 y 74 y 8 y 82, que son bastante utilizados en trigonometría. Para 53 medios, el opuesto es k, el adyacente es 2k y la hipotenusa es k raíz de 5. De 37 medios, el opuesto es k, el adyacente es 3k y la hipotenusa es k raíz de 10. Para 16 y 74, el opuesto de 16 es 7, el opuesto de 74 es 24 y la hipotenusa mide 25. Y para el triángulo de 8 y 82, el opuesto de 8 es k, el opuesto de 82 es 7k y la hipotenusa es 5 raíz de 2k. Listo. Y por último, tenemos las propiedades de las razones trigonométricas. Bueno, en los problemas no he visto, creo, problemas donde vamos a emplear esto, pero de todas maneras es importante recordar. Tenemos razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas complementarias. ¿Qué son las recíprocas? Lo que te comentaba hace un rato. Cotangente, secante y cosecante son las tres primeras, pero al revés. Por ejemplo, acá, mira, para recordar. El seno de tita es B sobre C y la cosecante de tita es C sobre B. Son recíprocas. Si yo multiplicara esos dos, seno por cosecante, serían B sobre C por C sobre B y eso me da 1. Ahora, ¿qué pasa con la tangente? Igualito. La tangente de tita, B sobre A. La cotangente de tita, A sobre B. Si yo lo multiplico, me sale 1. Por lo tanto, esta propiedad nos dice lo siguiente. Si yo tengo que el producto de una razón trigonométrica por su recíproca me sale 1, entonces los ángulos deben ser iguales. ¿Ok? Los ángulos tienen que ser iguales. Profe, ¿cuáles son las recíprocas? Por algo te dije que lo aprendas en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno y el último, que es la cosecante, son recíprocas. El coseno y la penúltima, que es la secante, son recíprocas. Y las dos que están en el medio, tangente y cotangente, también son recíprocas. Por lo tanto, si yo tengo un problema donde te dice que el seno por la cosecante es 1, obligatoriamente los ángulos deben ser los mismos. Si yo tengo un problema donde me dice que el coseno y las secantes multiplicados me dan 1, el ángulo debe ser el mismo. ¿Ok? Por eso nos dice acá, los ángulos deben ser iguales para que el producto de las razones recíprocas sea igual a 1. Si no, no se cumple. Es decir, si yo tengo seno de 30 por cosecante de 37, eso no me da 1, porque son ángulos diferentes. Solo me va a dar 1 siempre y cuando los ángulos sean iguales. Razón trigonométrica de ángulos complementarios. Recuerda que ángulos complementarios son, por geometría, sabes que es dos ángulos que suman 90, ¿no? Bueno, por ahí me confundí lo que me decía aquí su compañero. Bueno, quizá dije algo por ahí erróneamente, se me pasó. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ángulos complementarios son dos ángulos cuya suma es 90. Entonces, mira lo que va a pasar acá. Observo. El seno de tita, ¿quién es? Opuesto sobre hipotenusa. B sobre C. El coseno de beta es B sobre C. Es lo mismo. ¿Cómo así, profe? Mira, son lo mismo. Pero los ángulos son diferentes, ¿eh? Para tita es el seno, B sobre C. Para beta es el coseno, que me sale B sobre C. Ah, mira, ángulos diferentes. Uno es el seno y otro es el coseno, pero me sale el mismo resultado. Esto va a suceder cuando los ángulos sean complementarios, es decir, cuando los ángulos sumen 90. ¿Ok? Por lo tanto, si el seno y el coseno son iguales, entonces esos dos ángulos deben sumar 90. Si la tangente y la cotangente son iguales, los ángulos deben sumar 90. Si la secante y la cosecante son iguales en un determinado problema, entonces la suma de esos ángulos debe ser 90.
Y ahí viene el concepto de corrazón. ¿Qué es la corrazón? La corrazón, si hablamos respecto al nombre nada más, es simplemente agregarle o quitarle la sílaba co a la palabra. Es decir, para el seno, la corrazón es el coseno, le agregas co. Para la tangente, la corrazón es la cotangente, le agregas co. Para la secante, la corrazón es la cosecante, le agregas co. Pero mucho cuidado con decir, profe, ¿y la corrazón del coseno es cocoseno? No, pues. Te dije, bien le agregas o bien le quitas la sílaba co. Por lo tanto, la corrazón del coseno sería seno. La corrazón de la cotangente es tangente. Y la corrazón de la cosecante es secante. ¿Ok? Bien. Y con eso vamos a poder señalar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo el seno de 30, ¿cuál es su corrazón? La corrazón del seno de 30 sería el coseno, porque recuerda que le agregas la sílaba co, es el coseno de 60. Profe, ¿por qué de 60? ¿No tiene que ser el mismo ángulo? No, porque recuerda que para que sean iguales, los ángulos deben sumar 90. Por lo tanto, si yo tengo seno de 30, la corrazón sería coseno de 60, porque 30 más 60 es 90. Si te digo la corrazón de la tangente de 10, sería cotangente de 80. La corrazón de la cosecante de 20 sería la secante de 70, porque los ángulos deben sumar 90. Es el complemento del ángulo. Problema número uno. Del gráfico mostrado, calcule el valor de A, que es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta. Por ahí ya alguien me envió su respuesta. Veamos. Aquí hay algunas cosillas que debemos de recordar de geometría. Bueno, tenemos acá una circunferencia que está aquí dentro del rectángulo. Bueno, no es una circunferencia inscrita, ya que solamente es tangente a tres de los lados, pero aquí en este caso es tangente a ellos tres. Se mira lo que va a suceder. Aquí se va a cumplir que la longitud de este segmento es igual a la longitud de este segmento. Profe, ¿por qué? Bueno, no olvides que aquí tenemos puntos de tangencia. Punto de tangencia, punto de tangencia. Aquí también punto de tangencia. Bueno, por propiedad sabemos que estos dos van a ser iguales. Estos dos son iguales y estos dos también van a ser iguales por propiedad de tangentes. Por lo tanto, esto también estaría midiendo A. Y acá también mide A. Listo. Aquí le voy a poner una letra B a esta parte. Vamos a señalar aquí los siguientes puntos, ya que sea aquí P, por aquí Q, A, B, C y D. Ya está. Por acá que sea E y F. F, F, bueno, acá. F. Y acá G. Ya está. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más? Ya, con eso puedo hallar la tangente de alfa, sí. Con eso puedo hallar la tangente de alfa, ya que eso estaría, alfa estaría en este triángulo rectángulo que vamos a marcar ahorita. Aquí estaría alfa, en este triángulo rectángulo. Aquí está alfa. Ahí está. Y ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Ponemos aquí lo siguiente. A es igual
a la tangente de alfa por la tangente de beta. Y esto sería igual. La tangente de alfa, A sobre A más B. Sería la tangente. Ahora, vayamos por la tangente de beta. Para la tangente necesito los catetos. Y sabemos aquí que como la figura ABCD es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Acá estaría midiendo 2A. O sea, lo mismo que en el lado opuesto, ¿no? Lo mismo, o sea, vamos a poner acá una letra J. Esto mide A, esto también va a medir A y esto también mide A. Por lo tanto, la tangente de beta, el opuesto sería A más B y el adyacente sería 2A. Y con eso simplificamos. A más B, A y nos quedaría como respuesta un medio. Listo. Alternativa B. Siguiente, problema número 2. Para poder definir las razones trigonométricas de ángulos agudos, necesitamos triángulos rectángulos. Y aquí no hay ningún triángulo rectángulo. Así que, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si observas bien el triángulo más grande que aparece en la figura, si, a ver, un momento, a ver, ¿qué me dice por aquí? ¿Por qué coloqué esta letra B? Porque no sabía cuál era la longitud de PQ. Por eso que me he apoyado de una letra B. Listo, seguimos. Como les decía, si nos fijamos en el triángulo más grande, en este triángulo, es isósceles, ese triángulo grande, ¿no? Porque acá tenemos alfa y acá también tenemos alfa. Acá tenemos alfa y aquí también tenemos alfa. Por lo tanto, el triángulo más grande es un triángulo isósceles. Entonces podemos hacer algo, ¿no? Al ser un triángulo isósceles, si trazamos la altura relativa al lado diferente, esta altura va a ser una mediana y una bisectriz. Esta altura, este puntito, el pie de la altura, divide a ese lado en dos partes iguales. En dos partes iguales. Pero ¿cuánto mide todo? Todo esto está midiendo 6, 10, ¿no? Está midiendo 10. Por lo tanto, esta parte mide 5 y esta parte también estaría midiendo 5. Ahora completemos en la figura. Hasta aquí es 1, o sea, significa que esta partecita de aquí tendría que ser 2, porque 2 más 1 más 2 es 5, pues. Y aquí esta parte estaría midiendo 4. Esta parte mide 4. Y ya está. Con eso podemos reemplazar en lo que nos están pidiendo en el problema. Nos dice calcular J y J sería tangente de phi. Para phi yo tengo que trabajar en este triángulo rectángulo. Profe, no tengo el cateto puesto. Vamos a ponerle una letra H de la altura. Sería entonces aquí H sobre el adyacente que sería 3, más la tangente de tita, H sobre 4. Abajo, tangente de beta, también opuesto H, adyacente 2, H sobre 2, más tangente de alfa. La tangente de alfa sería H sobre 5. H sobre 5. Y operamos, bueno, acá podría factorizar H arriba, sumo las fracciones, ¿no? Porque se quedaría así. H por un tercio más un cuarto. Y aquí me quedaría H
por un medio más un quinto. Simplifico. H, H. Sumo sería 7 sobre 12 y abajo sería 7 sobre 10. Simplifico y me quedaría 5 sextos. 5 sextos. Ya está. Problema número 3. En un triángulo rectángulo, y acá viene lo que les comentaba hace un rato. Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo por aquí. Es un triángulo rectángulo ABC. Recto en A, porque dice A es igual a 90. O sea, acá es A. A, B y C. Y como te dije hace un rato, vamos a hacer lo siguiente. Más cuando aparece, mira, B, A. Entonces, esas letras, ¿de dónde salen, profe? Entonces, como te dije, si aquí es A mayúscula, su opuesto es A minúscula. Si acá es B mayúscula, su opuesto es B minúscula. Si acá es C mayúscula, su opuesto es C minúscula. Listo, por lo tanto, tenemos acá 2B por la cotangente de C más A por la secante de B es igual a 3 veces A por el coseno de B. Y ahora vamos a reemplazar. Esto es dato. Dato del problema. Entonces me quedaría lo siguiente. 2B por la cotangente de C. Cotangente de C, adyacente sobre opuesto. Sería B sobre C más A por la secante de B. Secante de B, hipotenusa, o sea, aquí con esto, hipotenusa sobre cateto adyacente. A sobre C es igual a 3A multiplicado por el coseno de B. Coseno de B adyacente sobre hipotenusa. C sobre A. C sobre A. Y bueno, entonces acá podemos simplificar A con A. Bueno, acá no puedo simplificar nada, pero tengo dos fracciones homogéneas, ¿no? Porque acá me quedaría C abajo. Abajo me quedaría C y abajo y arriba sería 2B al cuadrado más A al cuadrado igual a 3 veces C. Por lo tanto, 2B al cuadrado más A al cuadrado es igual a 3 veces C al cuadrado. Y listo. Ahí nos detenemos. ¿Por qué? Mi objetivo es hallar seno de B por el seno de C. Vamos a escribir más aquí lo que nos están pidiendo. Piden M, que es igual al seno de B, por el seno de C. Reemplazando seno de B es B sobre A. Seno de C, C sobre A. Y esto me quedaría BC sobre A al cuadrado. Ya está. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar esto? Mira, algo clásico en este tipo de problema es que aparte de trabajar con el dato del problema, también utilicemos el teorema de Pitágoras. Aquí, mira, se cumple en esta figura, ¿qué se cumpliría? El teorema de Pitágoras, pues lo clásico. Se cumple que A al cuadrado es igual a B al cuadrado
más c al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Ah, mira, ve. Y acá está a al cuadrado. Por lo tanto, reemplazo. Serían 2b al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Es igual a 3c al cuadrado. Bueno, entonces acá me quedaría 3b al cuadrado es igual a 2c al cuadrado. De aquí hago lo siguiente. Dejo b al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 2 sobre 3. Saco raíz cuadrada y me quedaría que b sobre c es igual a raíz de 2 tercios. Raíz de 2 tercios es raíz de 2 sobre raíz de 3. Que racionalizado me quedaría que b sobre c es igual a raíz de 6. O podría dejarlo así, ¿no? Podría dejarlo así, raíz de 2 sobre raíz de 3. Mira, con esto ya podemos decir que b vale raíz de 2, c vale raíz de 3, pero me estaría faltando el valor de a. Mira, vamos reemplazando. Aquí tendría raíz de 2 por raíz de 3 sobre al cuadrado. Al cuadrado. Pero mira, ¿de dónde saco el valor de a? De aquí, pues, del teorema de Pitágoras. Al cuadrado sería raíz de 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y esto me quedaría que el valor de a al cuadrado es igual a 5. Ya está. 3, 2, 5. Entonces me quedaría acá 5. Por lo tanto, esto sería raíz de 6 quintos. Y ya está. Respuesta, la alternativa E. Problema número 4. Muy similar al anterior. También vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Entonces ahí está el triángulo rectángulo con sus lados. Ojo, profe, ¿por qué ha puesto ahora la letra B aquí? Porque dice que B es igual a 90. Por eso. El dato es B por el seno de A menos A por la tangente de C es igual a 2 tercios de B. Entonces reemplazamos. Sería acá B por el seno de A, el seno de A, opuesto sobre hipotenusa, A sobre B, menos A por la tangente de C. La tangente de C, opuesto sobre adyacente, C sobre A, es igual a 2 tercios de B. Ahora, simplificamos B con B, A con A, y me quedaría que A menos C es igual a 2 tercios de B. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a elevar al cuadrado esta expresión. Esta expresión la voy a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado me quedaría aquí al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC. Igual a 4 novenos de B al cuadrado. Porque se eleva al cuadrado esto y esto también, a ambos miembros. Pero en el gráfico, ¿qué se cumple? Ponemos acá, se cumple en el gráfico
El teorema de Pitágoras, no lo olviden. Y el teorema de Pitágoras sería b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado. Y aquí está, mira. Al cuadrado más c al cuadrado es b al cuadrado. B al cuadrado menos 2 veces AC es igual a 4B al cuadrado sobre 9. Bueno, vamos a multiplicar aquí. A ver, aunque ya mira, esto vamos a pasar al otro lado. Quedaría así. B al cuadrado menos 4B al cuadrado sobre 9 es igual a 2 veces AC. De donde me quedaría 9, 5, ¿no? 9 por 1 menos 4. Sería 5b al cuadrado sobre 9 es igual a 2 veces a por c. Y bueno, operando aquí, acomodando, dejo aquí b al cuadrado. Este 9 pasa a multiplicar, 5 pasa a dividir. Y ese ac lo puedo pasar a dividir. Quedaría así, mira. Esto pasa a dividir. Está multiplicando. Entonces sería 2 por 9, 18 quintos. 18 quintos, lo dejo así. Y vamos a ver lo que están pidiendo en el problema. Piden, ¿qué es lo que piden en el problema? E, que es igual a la secante de A por la secante de C. Reemplazamos. Secante de A es hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería C, por secante de C, hipotenusa sobre adyacente, que sería A. Por lo tanto, me quedaría b al cuadrado sobre ac. Y mira, eso es lo que hemos obtenido hace un momento. 18 quintos. Y 18 quintos sería 3,6. 3,6. Alternativa C. Problema número 5 dice, si el perímetro del cuadrilátero ABCD es 38 y A más B es 13, calcule el valor de J, que es igual a secante de alfa más tangente de alfa. Bueno, lo usual, chicos, es buscar que el ángulo se encuentre en un triángulo rectángulo. Eso es lo usual en este capítulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si yo quiero que alfa esté en un triángulo rectángulo, una opción es realizar el siguiente trazo. Desde B hasta CD, perpendicularmente. Ahí, perpendicularmente. Listo. Y ahora vamos a tener que hallar los lados de este triángulo rectángulo, porque como es secante, necesito la hipotenusa y en la tangente necesito ambos catetos, por lo tanto necesito los tres lados de este triángulo rectángulo. Bueno, veamos qué podemos hacer. Hay que fijarse bien, aquí vienen varias cosas de geometría, las cosas geométricas. Observa. Mira, este es un punto de tangencia. No lo señala en el gráfico, pero obviamente este es un punto de tangencia. ¿Ok? Y acá también, punto de tangencia. Y sabemos por propiedad geométrica lo siguiente. Esta línea, uy, vamos a poner otro color que se note mejor. Esta línea debe tener la misma longitud que esta línea, pues son tangentes a la circunferencia. Por lo tanto, hasta ahí debe medir B. Hasta ahí debe medir B. Vamos a ponerle una letra E. Listo. Pero acá también sucede lo mismo, chicos. Aquí también va a suceder lo mismo. Mira, este es tangente y este es también tangente. Y esos dos deben medir igual.
Por lo tanto, esta parte estaría midiendo A. Ya está. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Nos dice, el perímetro del cuadrilátero es 38, muchachos. Recuerda que esto es radio, ¿sí o no? Esto es radio y esto es radio. Por lo tanto, el perímetro de todo el cuadrilátero, por dato del problema, por dato, el perímetro es 38. ¿Y cómo hallaría el perímetro acá en la figura? Sería A más B más A más B más 2R. O sea, dos veces A más B más 2R es igual a 38. Puedo sacar mitad a todos. Mitad, mitad, mitad. Me quedaría A más B. Pero mira, A más B, ¿cuánto vale? Por dato vale 13. Sería 13 más R es igual a 19. De donde el valor de R es igual a 6. Entonces, el radio mide 6. Mira, ve. Entonces, AD mide 12. Este lado estaría midiendo 12. Y acá, y esta parte de acá, ¿cuánto estaría midiendo? Si todo mide B, si todo mide B y esta parte también estaría midiendo A, por lo tanto, esto sería B menos A. Y ya está, ya está. ¿Qué hacemos? En ese triángulo, Pitágoras, pues. Vamos a poner acá una letra F y decimos, en el triángulo, en el triángulo rectángulo BFC, BFC, ¿qué se cumple? B menos A al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a B más A al cuadrado. Por lo tanto, 144 es igual B más A, y esto lo han hecho en álgebra, creo que la semana pasada o antepasada, menos B menos A al cuadrado. ¿Y eso cómo me queda? 144, acá utilizamos leyendre, que sería 4 veces A por B. Sacando cuartas, 72, 36, ¿no? A por B es 36. Ya está. Ahora, ¿cómo obtengo el valor de A y el valor de B? ¿Se podría hacer? Sí, se puede hacer. Observa, mira. Te dice aquí que A más B es 13, dato del problema. Pero acá A por B es 36. Entonces, ¿hay dos números que multiplicados te den 36 y sumados te den 13? Pues sí, enteros. ¿Y cuáles son esos, bro? Entonces decimos, entonces A es igual a 4 y B es igual a 13. Perdón, 9. 9. ¿Por qué? Porque 4 más 9 es 13 y 4 por 9 36. Está cumpliendo con ambas condiciones. Y listo. Entonces con eso reemplazamos en lo que nos pide. Piden. ¿Qué es lo que están pidiendo? J, que es igual a la secante de alfa más la tangente de alfa. Reemplazamos. Sabemos que A más B es 13, entonces todo esto es 13. A más B es 13. Listo. B menos A sería 9 menos 4, pues 5. Ya está. Por lo tanto, secante de alfa. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, 13 sobre 5, más la tangente opuesto, que es 12, sobre adyacente, que es 5. Me sale 25 quintos y el resultado sería 5. Problema número 6 dice, del gráfico mostrado, el perímetro del cuadrado ABCD es 240, es un cuadrado y su perímetro es 240. Sabemos que un cuadrado tiene
lados de igual longitud. Este lado es igual que este lado, igual a este e igual a este. Ya está. Si el perímetro es 240, entonces cada uno debe medir 60. 60, 60, 60 y 60. Ya está. Luego, tita. Tita está por acá. Dice, si la cosecante de tita es 2,6. Vamos a dibujar acá un triángulo aparte donde esté tita. Ok, vamos a analizar esto. Mira acá. Vamos a poner acá tita. Y dato es la tangente de tita es igual a 2,6. Entonces sabemos aquí que la tangente de tita es 26 sobre 10. Fracción generatriz, muchachos. Aritmética. Sacando a mitad, me quedaría 13 quintos. Entonces aquí, tangente es, perdón, que hice acá, era cosecante. Disculpe, cosecante era. Se me pasó aquí, cosecante. La cosecante de tita es igual a 2,6. Entonces, redondeado, perdón, fracción generatriz sería 26 sobre 10, porque 26 entre 10 es 2,6. Simplificado, 13 quintos. Cosecante, opuesto sobre, perdón, hipotenusa sobre opuesto. O sea, acá sería 13 y acá sería 5. Y por Pitágoras, completando, esto sería 12. Ya está. ¿Y esto para qué me va a servir, profe? Mira, mira. Recuerda que nuestro objetivo es hallar el perímetro del triángulo grande. Grande. Entonces, mira. Comencemos en este pequeño triángulo. Analicemos acá. En este triángulo. Ya. Dice que en el triángulo el opuesto es 5 y el adyacente es 12, pero acá está 60. Es que son razones. Es decir, los lados de este triángulo están en razón de 5, 12 y 13. Entonces, mira, aquí, como mide 60, esto sería 12 multiplicado por 5. Entonces, si acá lo has multiplicado por 5, a los otros lados también tienes que multiplicarle por 5. Es decir, acá es 5, acá es 13, pero tienes que multiplicarle por la misma constante. Por 5 y aquí también por 5. Y ya está. Aquí tendrías que esta parte mide 25, esta parte mide 65. Ya está. Me falta esto de acá y esto de acá. Y vamos a completar ángulos, pues. Completando ángulos o también por paralelas, se demuestra que este ángulo mide tita. ¿Quieres demostrarlo? Bueno, mira, esto estaría midiendo 90 menos tita. Profe, ¿por qué mide 90 menos tita? Porque la suma de todo es 180. Si acá ya tengo 90, la suma de estos dos debe ser 90. Si uno mide tita, el otro debe ser 90 menos tita obligatoriamente. Por lo tanto, el complemento es tita. Y listo. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Pones acá 5, que lo opuesto es 5, acá es 12 y acá es 13. Pero en este caso, para que me dé 60, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo? Tengo que multiplicarlo por 12. Entonces, si acá multiplicas por 12, acá también tienes que multiplicar por 12 y aquí también por 12. De esa forma. ¿Y qué tendría como resultado? Bueno, acá sería 144 y por acá 156. Y ya está. Con eso podemos hallar el perímetro de lo que están pidiendo. El perímetro de
el triángulo rectángulo FAE. FAE. Sería 60 más 25. En este lado, 85. 85. Más este lado sería 60 más 144. 204. Y la hipotenusa, que es todo esto, sería 65 más 156, que sería 221. Y el resultado me daría 510. 510 centímetros. Listo. Respuesta alternativa B. Problema número 7. Dice, si O es el centro de la semicircunferencia, calcule la tangente de X. Bueno, aquí vamos a tener que recurrir un poco a relaciones métricas en el triángulo rectángulo, geometría. Bueno, en este caso sí, no lo están recordando mucho, de repente sí, porque han comenzado directamente con áreas. Pero en geometría hay una propiedad. Bueno, acá está el centro. Vamos a marcar este puntito que es fundamental. El puntito que hace una separación del diámetro. Vamos a ponerle acá un punto E. Esto que sea A y esto B. Y aquí ponemos una altura H. Entonces, ¿qué se cumple? Por relaciones métricas, ponemos aquí, por relaciones métricas, se cumpliría lo siguiente. H al cuadrado es igual a 9 por 1. De ahí nos quedaría que H es igual a 3. H es igual a 3. Ya está. Eh, bueno, aquí estos ángulos nos ayudan bastante a darnos cuenta que tenemos paralelas. El diámetro de la semicircunferencia va a ser paralela con esta línea de acá, con esta cuerda de la circunferencia. Y al ser paralelas, por la z, este ángulo estaría midiendo x. Por la z, pues, este ángulo mide x. Entonces me estaría faltando, porque me piden la tangente, ¿sí o no? El opuesto ya tengo que es 3, me falta el adyacente. ¿Cómo hallaría el adyacente? Bueno, hagamos el mismo trazo que está acá. Es decir, aquí trazamos esta cuerda y se demuestra por geometría, se demuestra que esto de aquí, esta parte de aquí, es igual a esta parte de acá. Por geometría podemos demostrar esas relaciones métricas. O sea, por esta misma propiedad podemos demostrar que esos dos van a ser iguales. Vamos a poner acá una letra F. Por lo tanto, esto también estaría midiendo 1. Y así, como todo mide 10, todo está midiendo 10. Entonces me quedaría que FE es 8. Esto es 8. Este es 8. Y así tenemos que la tangente de X es igual opuesto sobre adyacente 3 octavos. Ya está. 3 octavos. Y listo. Siguiente. Número 8, profe. Bueno, también está muy sencillo de manejar este ejercicio para culminar, ¿ya? Y responder por ahí algunas dudas que me están planteando. A ver, tenemos aquí lo siguiente. A ver, vamos a poner acá una letra M. Entonces esto también debe ser M, porque nos dice ahí que son iguales. Pues esos puntitos nos señalan que son iguales. Pero no olvides que la figura es un cuadrado, ¿ah?
Si aquí le coloco una letra n, eso significa que los lados del cuadrado están midiendo m más n. Esto es m más n, y esta parte sería n. Vamos a reemplazar en lo que están pidiendo. Piden, piden. Y esto e es igual a la tangente de y menos la tangente de x. Entonces, la tangente de y es m más n sobre m menos la tangente de x, n sobre m, porque x está en este triángulo rectángulo. Su opuesto es n, su adyacente es m. Por lo tanto, la tangente sería n sobre m. Y acá está y. El opuesto es m más n, el adyacente es m. Trabajamos ahí en esos dos triángulos rectángulos. ¿Listo? Y seguimos operando. Como son homogéneas, sería acá m más n menos n sobre m. Se cancela y m sobre m es 1. Respuesta a la alternativa B. Problema 9. Calcule el coseno de tita a partir del gráfico mostrado. ¿Qué es lo que tenemos? Un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que se cumple en todo triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. Entonces creo que eso va a ser suficiente para poder desarrollar este problema. Ya, entonces vamos a aplicar lo clásico. El teorema de Pitágoras. Entonces decimos acá. Empleando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Bueno, recordemos que los catetos son x más y x menos y. La hipotenusa 3 por la raíz de xy. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y esto sería así. X más y elevado al cuadrado más x menos y elevado al cuadrado es igual a 3 raíz de xy elevado al cuadrado. Bueno, esto de aquí es conocido. Es bastante conocido. Es una identidad que deben ustedes haber recordado un poco en álgebra, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que el desarrollo de esta expresión es 2 veces x por identidad de leyenda. 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Esto es igual. Esto es igual. Recuerda que para desarrollar esto sería el primero, o sea, aquí al cuadrado, 9. Y la raíz cuadrada de xy elevado al cuadrado simplemente es xy. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Hagamos algo interesante para luego poder dar la forma a esta expresión. Primero voy a sumar, a ver, voy a sumar 4 en ambos miembros. ¿Ok? Voy a sumarle 4 a ambos miembros. ¿Cómo así, profe? Acá le sumamos 4xy, perdón, y acá también le sumamos 4xy para no alterar la expresión. Entonces vamos a poner aquí lo que le estamos agregando. 4xy y aquí también le he agregado 4xy. Y así, a la derecha me quedaría 13xy, pero a la izquierda primero voy a factorizar 2. 2 y luego me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy.
Y lo que está encerrado entre paréntesis es bastante conocido. Es algo clásico. Tenemos ahí un trinomio cuadrado perfecto. Entonces me quedaría dos veces y lo que está entre paréntesis se transforma en x más y elevado al cuadrado. Igual a 13x. De esa forma. Bien. Entonces de aquí, ¿qué se deduce? De aquí nosotros podemos deducir. Entonces ponemos aquí. Entonces me quedaría que x más y elevado al cuadrado es igual a 13xy sobre 2. Listo. Vamos a dejar esa parte. Ahí está. Listo. Entonces, regresamos a nuestro problema. Vamos a copiar aquí lo que he hecho. Ahí está. Y ahora vamos a hallar lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos piden? Decimos acá. Calculamos lo que piden. Lo que piden. ¿Qué nos piden? Nos piden el coseno de tita. El coseno de tita. Bueno, nuevamente. Vamos por acá. El coseno de tita. Bien, ¿a qué sería igual el coseno de tita? Recuerda que el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en el gráfico es x más y. La hipotenusa es 3 raíz de xy. Entonces ahora, para poder reemplazar directamente el resultado que hemos obtenido hace un momento, vamos a elevar al cuadrado ambos miembros. Coseno al cuadrado de tita es igual a todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces me quedaría coseno al cuadrado de tita es igual. Arriba es x más y elevado al cuadrado y abajo sería 9xy. ¿Ok? Pero recuerda que x más y elevado al cuadrado ya lo hemos obtenido en el resultado anterior. Eso era, vamos a poner aquí, 13xy sobre 2 y abajo 9xy. Esto lo obtuvimos en la parte anterior. Vamos a poner ahí. Eso ya lo obtuvimos. Listo. Y luego aplicando extremos y medios, ¿no? Nos quedaría 13 sobre 18. ¿Por qué, profe? Porque esto se simplifica, pues chicos. Esto se va a simplificar cuando aplique estos extremos y medios. Esto se simplifica. Esto de aquí se simplifica con esto de acá. Y listo, 13 sobre 18. Por lo tanto, agregamos aquí, por lo tanto, me queda que el coseno de tita es igual a la raíz cuadrada de 13 sobre 18. Pero ¿por qué raíz cuadrada? Porque acá estaba al cuadrado, pues. Ahí estaba coseno elevado al cuadrado. Y hemos obtenido que eso sale 13 sobre 18. Por lo tanto, al igualarlo, sacamos raíz cuadrada y nos queda que el coseno de tita es igual a la raíz cuadrada de 13 sobre 18. Y listo.
Ahí está. Regresamos por aquí. Vamos a ver si alcanza ahora. Vamos a ver si alcanza. No. Vamos a poner acá al costado. Ahí está. Y listo, chicos. Ahí está. Problema número 10. Problema número 10. Del gráfico obtenga P, que es igual a 4 cotangente de beta por la tangente de alfa, considerando que S es área. ¿Ok? O sea, S es el área de una región. Es la longitud del área de una región. Bueno. Eh, bueno, a ver, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este problema? Vamos a tener que emplear algo que ustedes han trabajado en geometría. Si no ha sido este año, el año pasado, que es relación entre áreas de regiones triangulares. Entonces comenzamos por acá. Comenzamos por acá. Mira. Analicemos esta región. Voy a dibujarlo mejor aparte para que no se me pierda. Comenzamos aquí. Y trazamos esta línea que sería en sí una mediana. Ya, mira. ¿Qué es lo que hemos obtenido aquí? ¿O qué es lo que tenemos acá, mejor dicho? Mira ahí. Nos dice que el área de esta región es S y que el área de esta región también es S. Si nosotros tenemos, mira, acá tenemos 3 triángulos. Y si el área de estos 2 pequeños triángulos es la misma, se cumple que estos dos deben ser iguales. ¿Ok? Esa es una propiedad geométrica. Por lo tanto, si esto es n, esto también va a ser n. Ahora vamos al triángulo grande. Vamos a dibujarlo también por acá para analizarlo. En el triángulo grande. Ahí. Pero ahora tracemos solamente esta de acá. Otro color, acá sí. Esta de acá. Entonces, nos damos cuenta que todo esto sería 5S. Y toda esta región de aquí, su área sería 2S. 2S. Por lo tanto, aquí se cumple lo siguiente. Estos dos no van a ser iguales, sino que este segmento y este segmento van a estar en relación de 2 a 5. Es decir, si esto es 2K,
Esto será 5K. O sea, si las áreas están en relación de 2 a 5, si las áreas están en relación de 2 a 5, entonces estos segmentos también van a estar en relación de 2 a 5. Vamos a llevar eso a la figura. Entonces ponemos aquí 2K y 5K. Y listo, con eso vamos a hallar lo que nos están pidiendo. Piden P, que es igual a 4 veces la cotangente de beta por la tangente de alfa. Reemplazamos 4 veces cotangente de beta. Beta está por aquí. Aquí está beta. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente sería todo esto. 7K. 7K. Y el cateto opuesto es todo esto. 2N. 2N. Sobre 2N. Por la tangente de alfa. Alfa está en este pequeño triángulo. Aquí está alfa. La tangente, el opuesto. El opuesto es N. El adyacente es 2K. Y listo, simplificamos. K con K, N con N. Y arriba me quedaría 28 y abajo 4. Donde el resultado sería que P es igual a 7. Respuesta a la alternativa D.